Mira a tu alrededor en tu mente. Visualiza el mundo que conoces. Las ciudades brillantes de acero y vidrio que tocan las nubes. Las carreteras de asfalto negro que cruzan los continentes como venas oscuras. Los barcos gigantescos que surcan los océanos cargados de mercancías. Desde nuestra perspectiva humana, estas cosas parecen eternas. Parecen el pináculo de la creación. Estructuras sólidas e inamovibles que han conquistado la naturaleza. Sentimos que hemos dejado una marca indeleble en la faz de la Tierra, una cicatriz de civilización que nunca se borrará. Pero la Tierra tiene una perspectiva muy diferente. La Tierra tiene un reloj que no marca las horas, ni los años, ni siquiera los siglos. Su reloj marca las eras. Y en esa escala de tiempo profundo, nuestras grandes ciudades son menos que castillos de arena construidos en la orilla justo antes de que suba la marea. Esta noche vamos a realizar un ejercicio de humildad. Vamos a acelerar el reloj hacia el futuro para ver cuán frágil es realmente nuestro dominio. Y luego vamos a rebobinarlo hacia el pasado profundo, para hacer la pregunta más inquietante y fascinante de todas. Si nosotros podemos desaparecer tan rápido, ¿quién estuvo aquí antes? Imagina que la humanidad desapareciera hoy. Simplemente dejamos de estar, dejamos de mantener las máquinas, dejamos de reparar las grietas. ¿Qué pasaría? El silencio descendería sobre el planeta, pero el trabajo de la geología continuaría, implacable y suave. Al principio, la naturaleza recuperaría el espacio con una velocidad sorprendente. En solo unos años, las raíces de los dientes de león y las enredaderas romperían el pavimento de nuestras autopistas. El agua, el disolvente universal, se filtraría en el hormigón armado, oxidando las barras de acero desde dentro. En unos pocos siglos, nuestros rascacielos, esos orgullos de la ingeniería moderna, empezarían a inclinarse. El vidrio caería como lluvia brillante. Las estructuras colapsarían no con una explosión, sino con un suspiro lento de óxido y fatiga de materiales. En unos pocos milenios, las grandes ciudades costeras, Nueva York, Tokio, Shanghái, serían reclamadas por el mar. Las olas molerían el ladrillo y el cemento hasta convertirlos en guijarros, y luego en arena fina. El plástico, nuestro material más duradero, se fragmentaría en pedazos microscópicos, mezclándose con el sedimento del fondo oceánico, convirtiéndose en una capa extraña y colorida en la roca futura. Ahora da un salto mental más grande, un salto de 1 millón de años hacia el futuro. 1 millón. Es un número que decimos fácil, pero que es difícil de sentir. 1 millón de vueltas alrededor del Sol. En ese tiempo, la erosión habrá borrado casi todo rastro superficial de nuestra civilización. No quedarán estatuas, no quedarán libros, no quedarán discos duros. El monte Rushmore habrá perdido sus caras por el viento y la lluvia. Las pirámides de Egipto serán colinas de polvo irreconocibles. Si un arqueólogo alienígena aterrizara en la Tierra dentro de 10 millones de años, ¿qué encontraría? No encontraría carreteras, no encontraría internet. Encontraría quizás una capa muy delgada en la roca sedimentaria, una línea de unos pocos centímetros de espesor, llena de isótopos radiactivos extraños, metales refinados y microplásticos fosilizados. Eso es todo lo que seríamos. Una anomalía química en el registro geológico. Un breve hipo en la historia del planeta. La Tierra es una experta en reciclar superficies. Es una máquina de borrar pizarras. Y aquí es donde surge la duda.
lenta y profunda como la marea nocturna. Si nuestra civilización, con todo su ruido y su furia, puede ser reducida a una capa de sedimento de 2 centímetros en solo unos pocos millones de años, ¿cuántas otras capas de 2 centímetros podría haber ahí abajo, escondidas en la profundidad de la roca, esperando ser descubiertas? La historia oficial nos dice que somos los primeros. Nos dice que la inteligencia, la tecnología, la construcción de ciudades es un invento reciente, exclusivo de los simios sin pelo que aparecieron en el último segundo del reloj evolutivo. Nos dice que antes de nosotros solo había bestias, solo había instinto, solo había naturaleza salvaje. Pero el tiempo es demasiado largo para estar tan seguros. La Tierra tiene 4.500 millones de años. La vida compleja ha existido durante al menos 500 millones de años. Imagina la línea de tiempo de la Tierra como si fuera un brazo extendido. El nacimiento del planeta está en tu hombro izquierdo. El presente está en la punta de la uña de tu dedo medio de la mano derecha. Si pasas una lima de uñas y borras un poco de polvo de tu uña, acabas de borrar toda la historia de la humanidad, desde las pinturas rupestres hasta el aterrizaje en la luna. Todo eso cabe en el polvo de una uña. ¿Qué pasó en el resto del brazo? ¿Qué pasó en el codo? ¿Qué pasó en la muñeca? ¿Qué pasó en la palma de la mano? Hay millones y millones de años de silencio, océanos de tiempo donde algo tuvo que pasar. Esta posibilidad se conoce como la hipótesis siluriana. No es una teoría de conspiración, es un experimento mental científico serio. Pregunta si una civilización industrial pudo haber existido y desaparecido hace tanto tiempo que ya no queda ningún rastro físico directo. Viajemos con la mente a una de esas épocas perdidas. Vayamos al Cretácico o al Paleoceno, hace 60 o 70 millones de años. La Tierra se veía diferente, pero no alienígena. Había continentes, aunque en posiciones distintas. Había océanos azules. Había bosques verdes y frondosos. Había estaciones. Llovía, nevaba. El sol salía por el este y se ponía por el oeste. La luna brillaba en la noche, quizás un poco más grande y cercana, pero era la misma compañera de plata. En ese mundo antiguo, la vida bullía. No era un mundo vacío, era un mundo ruidoso, lleno de cantos, de rugidos, de zumbidos. ¿Es posible que, entre esa explosión de vida, una especie despertara? No tienen por qué haber sido humanos. No tienen por qué haberse parecido a nosotros. Tal vez fueron reptiles inteligentes que caminaban erguidos en los pantanos cálidos. Tal vez fueron moluscos sociales en los arrecifes de coral gigantes. Tal vez fueron una forma de vida que ni siquiera podemos imaginar hoy. ¿Es posible que descubrieran las matemáticas? ¿Que miraran las estrellas y dibujaran constelaciones en pieles de animales? ¿Que construyeran ciudades de piedra y madera que el tiempo ya ha convertido en arena? Time 3 es. La ciencia nos dice que es improbable, pero no imposible. El registro fósil es increíblemente incompleto. La fosilización es un milagro raro. De todos los animales que han vivido alguna vez en la Tierra, mucho menos del 1% se ha convertido en fósil. La inmensa mayoría de la vida simplemente se descompone, se disuelve y vuelve a la Tierra sin dejar rastro. Podría haber habido una civilización de 1.000 millones de individuos que duró 100.000 años. Y si no tuvieron suerte con los sedimentos, hoy no tendríamos ni un solo hueso suyo. Serían fantasmas en la máquina del tiempo. Esta idea no debería darnos miedo. Al contrario,
debería darnos una sensación de compañía. Significa que quizás no estamos solos en la historia. Significa que la Tierra no ha estado esperando vacía y aburrida durante eones a que nosotros llegáramos. Significa que este planeta es un hogar antiguo, una casa vieja con muchas habitaciones que han sido ocupadas por muchas familias diferentes a lo largo de los milenios. Nosotros somos solo los inquilinos actuales. Estamos viviendo en el salón, creyendo que construimos la casa, cuando en realidad solo estamos pintando las paredes. Siente la profundidad del suelo bajo tu cama. Debajo de los cimientos de tu edificio, debajo de las tuberías y los cables, hay capas de roca, arcilla, arenisca, caliza, pizarra. Cada una de esas capas fue una vez la superficie. Cada capa fue un hoy. Alguien o algo caminó por esa capa cuando estaba bajo el sol. El viento sopló sobre esa capa. La lluvia cayó sobre ella. Hubo días soleados y noches de tormenta hace 60 millones de años, tan reales y vívidos como el día que acabas de vivir hoy. Hubo atardeceres naranjas y púrpuras que nadie recuerda, pero que sucedieron. Hubo momentos de paz perfecta en un bosque de helechos gigantes donde la única testigo fue una libélula. Pitch 2%. El abismo del tiempo es vertiginoso si intentas comprenderlo con la lógica, pero es relajante si lo sientes con el cuerpo. Te libera de la presión de ser importante, te libera de la presión de ser eterno. Si las grandes civilizaciones del pasado se han convertido en polvo, entonces tus preocupaciones de hoy, tus ansiedades por el mañana, son increíblemente pequeñas. Son granos de arena en una playa infinita. La Tierra es experta en olvidar. Y el olvido es una forma de descanso. La Tierra toma todo lo que ocurre en su superficie. Las guerras, los amores, los edificios, los gritos, y lo entierra suavemente. Lo cubre con una manta de polvo, luego con una manta de barro, luego con una manta de piedra. Lo presiona, lo calienta y lo convierte en parte de sí misma. Lo recicla. Nada se pierde realmente, solo se transforma en geología. Tus átomos son antiguos. El carbono de tu cuerpo quizás estuvo una vez en el cuerpo de ese ser hipotético del silúrico. El hierro de tu sangre quizás fue parte de una estructura construida hace 100 millones de años. Estamos hechos de los escombros de los inquilinos anteriores. Somos el pasado reensamblado para mirar al cielo una vez más. Así que, mientras te preparas para dormir, visualiza el reloj geológico. Escucha su tic-tac lento, un tic cada millón de años. Tic, se levantan las montañas. Tac, los océanos se secan. Tic, los glaciares avanzan. Tac, una civilización florece y se desvanece. Ese ritmo lento es el latido del planeta. Es un latido que te dice que no hay prisa, que todo tiene su ciclo, que es seguro cerrar los ojos y dejarse llevar por la corriente del tiempo profundo. No eres el primero, y no serás el último. Eres parte de una cadena larga y misteriosa de consciencia que ha estado despertando y durmiendo en este planeta desde el principio de los tiempos. Ahora es tu turno de dormir. Deja que la historia te cubra como un sedimento suave y cálido. Húndete en el abismo del tiempo, donde todo es silencio y paz. Hemos dejado atrás el vértigo de los millones de años y nos hemos asentado en la posibilidad de que no seamos los primeros. Pero inmediatamente surge una pregunta escéptica en nuestra mente, una pregunta lógica y obstinada. Si hubo alguien antes, ¿dónde están sus cosas? ¿Dónde están sus carreteras, sus presas, sus monumentos de piedra?
Roma nos dejó el Coliseo. Egipto nos dejó las pirámides. Si una civilización industrial existió hace 60 millones de años, seguramente habríamos tropezado con una de sus ciudades fosilizadas. Esta noche, para poder descansar, debemos desmontar esa suposición. Debemos entender que la Tierra no es un museo. La Tierra no es un almacén estático diseñado para preservar el pasado. La Tierra es, en esencia, una máquina de borrar. Es un sistema dinámico, inquieto y hambriento que se dedica día y noche, siglo tras siglo, a devorar su propia superficie y a reciclarla. Lo que llamamos historia es solo lo que la Tierra aún no ha tenido tiempo de digerir. Imagina nuestro planeta como una entidad que respira. Su piel, la corteza terrestre, parece sólida bajo nuestros pies, pero eso es una ilusión de nuestra vida corta. En el tiempo geológico, la roca es un fluido. La roca fluye. Las montañas no son monumentos eternos, son olas de piedra que suben y bajan en un océano de magma muy lento. Y en este movimiento constante, la superficie es el lugar más peligroso para intentar guardar un secreto. Hablemos primero de los agentes suaves del borrado. Los agentes que actúan en silencio, sin violencia, pero con una persistencia infinita. El aire y el agua. Piensa en una gota de lluvia. Una sola gota, cayendo suavemente sobre una losa de hormigón en una ciudad abandonada. Parece inofensiva. Pero esa gota lleva consigo una pequeña carga de ácido carbónico, recogido de la atmósfera. Cuando golpea el hormigón, se produce una reacción microscópica. Un átomo de calcio se desprende, se disuelve, la gota resbala y se lleva ese átomo al mar. Multiplica esa gota por billones, multiplica esa lluvia por milenios. El agua es el disolvente universal. Con el tiempo suficiente, el agua puede disolver montañas enteras. Nuestras grandes ciudades, con sus estructuras de cemento y piedra caliza, son caramelos para la lluvia. Se deshacen, se vuelven porosas. El agua entra en las grietas, se congela en invierno, se expande y rompe la piedra desde dentro. Es un desmantelamiento paciente, grano a grano. Lo que fue un rascacielos se convierte en una colina de escombros. Lo que fue una colina de escombros se convierte en una llanura de grava. Y lo que fue grava termina siendo arena en el delta de un río, irreconocible, anónima, lista para ser compactada en nueva roca. Pero hay un enemigo aún más voraz para nuestra tecnología. El oxígeno. El oxígeno es el gas de la vida, sí, pero también es el gas del fuego lento. La oxidación. Nuestra civilización está construida sobre un esqueleto de hierro y acero. Puentes, vigas de edificios, coches, barcos, tuberías. Todo depende del metal refinado. Pero el metal refinado es inestable. El hierro odia ser puro. Quiere volver a ser mineral. Quiere unirse al oxígeno. En el momento en que dejamos de pintar y mantener nuestros puentes, el óxido comienza su banquete rojo. Visualiza un coche abandonado en un bosque. En 100 años es una carcasa naranja y frágil. En 500 años es una mancha roja en el suelo. En 1000 años no queda nada. El hierro se ha dispersado en la tierra, absorbido por las plantas, disuelto en el agua subterránea. Ha vuelto al ciclo natural. Una civilización de metal es una civilización efímera. Si los silurianos, esos hipotéticos habitantes del pasado, construyeron sus máquinas con acero, la Tierra se las comió hace mucho tiempo. No encontraríamos motores fosilizados. Encontraríamos, a lo sumo, una concentración ligeramente inusual de hierro en una veta de roca sedimentaria,
algo que un geólogo apenas notaría. Y luego está la vida misma. La biosfera es una fuerza de reciclaje agresiva. Las raíces de los árboles son martillos hidráulicos lentos que pueden partir el granito. Las bacterias y los hongos han evolucionado durante eones para comer casi cualquier cosa que contenga energía química. Incluso el plástico, nuestro contaminante eterno, eventualmente sucumbirá. Ya estamos descubriendo bacterias que comen plástico. Dale a la evolución 10 millones de años, y una botella de plástico será tan biodegradable como una hoja de roble. La naturaleza no permite que la basura se acumule eternamente. La naturaleza aprende a comérsela. Hasta ahora hemos hablado de la erosión superficial, pero la Tierra tiene un método de borrado mucho más radical, mucho más definitivo. Un método que no deja ni polvo. Se llama tectónica de placas. La superficie de la Tierra es una cinta transportadora gigante. Crea nueva corteza en el fondo de los océanos, en las dorsales volcánicas, y destruye la corteza vieja en las zonas de subducción. Imagina el fondo del Océano Pacífico. Es una inmensa placa de roca que se mueve lentamente hacia el continente asiático y americano. Cuando choca, la placa oceánica se hunde. Se desliza por debajo del continente y se sumerge en el manto ardiente de la Tierra. Esto es el Gran Horno. Cualquier cosa que esté sobre esa placa oceánica, islas, barcos hundidos, ciudades costeras, plásticos, sedimentos, es arrastrada hacia el interior del planeta. Allí, a cientos de kilómetros de profundidad, el calor y la presión son tan intensos que la roca se funde. Se convierte en magma. Todo rastro de forma, todo rastro de diseño, toda estructura ordenada es aniquilada. Los átomos se mezclan en una sopa incandescente y homogénea. La memoria geológica se reinicia. La ciencia nos dice que el fondo oceánico más antiguo que existe hoy tiene solo unos 200 millones de años. Eso suena a mucho tiempo, pero recuerda, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Significa que la mayor parte de la superficie que ha existido en la historia de la Tierra ya no existe. Ha sido subducida, fundida y reciclada. Si hubo una civilización hace 300 millones de años que vivía en un continente o una isla que ahora ha sido subducida, sus restos no están escondidos. Sus restos han dejado de existir físicamente. Han sido borrados del disco duro del universo. Han vuelto a ser lava. ¿Y qué pasa con los continentes? Son más estables, ¿verdad? Sí, pero no son inmunes. Los continentes chocan, se pliegan, se levantan para formar montañas como el Himalaya. Cuando una capa de roca que contiene fósiles o ruinas es empujada hacia arriba para formar una montaña, queda expuesta a la erosión brutal del viento y el hielo. La montaña se desgasta. La evidencia se convierte en polvo y baja al río. O al contrario, la capa de roca es empujada hacia abajo, enterrada bajo kilómetros de otros sedimentos. Allí, la presión y el calor la transforman. La roca sedimentaria se convierte en roca metamórfica. El mármol, la pizarra, el gneis, son rocas que han sido cocinadas y aplastadas. En este proceso de metamorfosis, los fósiles se distorsionan, se estiran y finalmente se funden. Un edificio de ladrillo, sometido a metamorfismo, se convertiría simplemente en una veta extraña de minerales rojos en una roca deforme. La estructura inteligente desaparece. Solo queda la química. Esto nos lleva al concepto de la discordancia o inconformidad en geología. A veces, cuando miramos el Gran Cañón o un acantilado, vemos capas de roca apiladas como un libro.
capa A, capa B, capa C. Pero a veces falta algo. Vemos una capa de 500 millones de años, y justo encima, tocándola, una capa de 200 millones de años. ¿Dónde están los 300 millones de años que faltan? Desaparecieron. Fueron erosionados. Fueron borrados antes de que la siguiente capa pudiera depositarse. Son páginas arrancadas del libro de la Tierra. En esos huecos de tiempo perdido, en esas páginas arrancadas, podrían caber enteras civilizaciones, imperios, evoluciones y extinciones, de las que nunca sabremos nada porque la página fue triturada. El gran borrado no es un acto de maldad del planeta, es un acto de limpieza, es un acto de renovación. Si la Tierra guardara todo lo que ha pasado, si la superficie estuviera llena de las ruinas de cada era, de los huesos de cada dinosaurio, de los restos de cada bosque antiguo, no habría espacio para lo nuevo. El planeta estaría ahogado en su propio pasado. Estaría estancado. La erosión limpia la pizarra para que la vida pueda escribir una historia nueva. La destrucción de lo viejo es el prerequisito para la construcción de lo nuevo. Nosotros podemos construir nuestras ciudades hoy, porque las ciudades, si las hubo, del pasado han sido convertidas en suelo fértil, en vetas de metal, en arena limpia. Siente la tranquilidad de este reciclaje. A menudo nos obsesionamos con dejar un legado. Queremos construir cosas que duren para siempre. Escribimos nuestros nombres en piedra. Pero la geología nos susurra que para siempre no existe en la superficie de este planeta. Y eso está bien. No tienes la responsabilidad de ser eterno. No tienes la carga de tener que durar 1.000.000 de años. Tu existencia es un evento hermoso y temporal, como una flor que se abre y se cierra, o como una ola que se levanta y vuelve al mar. La Tierra te sostiene ahora, te da forma, te da materiales, y eventualmente te tomará de vuelta, te desmontará suavemente en tus átomos constituyentes y te usará para hacer algo nuevo. Quizás una montaña, quizás un árbol, quizás la atmósfera de una nueva era. La ausencia de evidencia de civilizaciones pasadas no es prueba de su ausencia, es prueba de la eficiencia de la Tierra. Es un recordatorio de que el misterio es parte fundamental de nuestro hogar. Caminamos sobre un mundo que guarda sus secretos muy bien. Caminamos sobre un mundo profundo. Debajo de tu cama, debajo del suelo, hay kilómetros de historia comprimida, cocinada, fundida y olvidada. Es un colchón de tiempo profundo. No necesitas saber qué hubo antes para disfrutar del ahora. El ahora es el único momento en que la superficie está intacta. Es tu turno. Disfruta de tu turno en la superficie antes de que la cinta transportadora siga su camino. La erosión es lenta. La tectónica es lenta. Para los estándares de tu vida, la Tierra es sólida y segura. El borrado tardará millones de años en llegar a ti. Por esta noche, tu ciudad está firme. Tu casa está firme. Estás a salvo en el intervalo entre dos borrados. Descansa en ese paréntesis de calma geológica. Hemos aceptado que el tiempo es un océano que disuelve las piedras, y que la Tierra es un horno que funde la historia. Parece que el crimen es perfecto. Parece que el olvido es inevitable. Pero en la ciencia forense, como en la geología, existe una regla de oro. Todo contacto deja un rastro. Por mucho que intentes limpiar la escena, por mucho que intentes borrar las huellas, siempre queda algo. Algo pequeño. Algo que se escapa a la escoba del viento y a la esponja de la lluvia. Si las grandes pirámides y los rascacielos de acero
están condenados a desaparecer, ¿qué nos queda? Nos queda lo minúsculo. Nos queda lo microscópico. Nos queda aquello que es tan pequeño que la erosión no puede romperlo porque ya no se puede romper más. Esta noche vamos a dejar de usar nuestros ojos humanos, limitados y miopes. Y vamos a usar los ojos de la ciencia. Vamos a bajar a la escala de las micras. Vamos a convertirnos en detectives de lo infinitesimal. Porque si alguna vez hubo una civilización industrial antes que nosotros, su legado no estará escrito en monumentos gigantes, sino en el polvo, en la suciedad, en las capas más finas y anodinas del barro comprimido. Imagina el aire de una gran ciudad moderna hoy en día. No es aire puro, está lleno de partículas. Hollín de los motores diésel, polvo de los frenos de los coches, ceniza de las centrales eléctricas de carbón, microplásticos que se desprenden de nuestra ropa y de nuestros neumáticos. Cada día, toneladas de este polvo invisible caen del cielo. Caen sobre los tejados, sobre los parques, sobre los océanos. Es una lluvia constante, una nevada gris y silenciosa que nunca se detiene. Cuando llueve, este polvo es arrastrado a los ríos. Los ríos lo llevan al mar. Y en el mar, el polvo se hunde. Cae lentamente hacia el fondo, atravesando la columna de agua azul, como una niebla que desciende. Y allí, la oscuridad y el silencio del lecho marino se deposita. Se mezcla con el barro natural. Se mezcla con los esqueletos de plancton. Capa tras capa. Milímetro tras milímetro. Con el paso de los millones de años, ese barro se compacta. Se convierte en piedra, pizarra, lutita. Ese polvo industrial se convierte en una línea oscura, una huella dactilar química atrapada para siempre en la roca. Esta es la tecnofirma. No es una ruina que puedas visitar. Es una anomalía que tienes que destilar en un laboratorio. Y entre todas las partículas que componen esta firma, hay una forma que destaca. Una forma que la naturaleza rara vez produce por accidente. La esfera perfecta. En la naturaleza, las cosas suelen ser irregulares. Un grano de arena es rugoso, anguloso, fruto de la fractura. Un cristal tiene aristas y facetas geométricas. Una partícula de arcilla es una lámina plana. Pero cuando quemamos cosas a altas temperaturas, cuando fundimos metal, cuando vaporizamos roca en una explosión, o cuando quemamos carbón en un horno industrial, creamos esferas. El material fundido, lanzado al aire, se convierte en una gota líquida. Y la tensión superficial, esa fuerza mágica que quiere minimizar el área, tira de la gota hasta convertirla en una bola perfecta antes de que se enfríe y se solidifique. Las llamamos cenizas volantes o esférulas. Son microscópicas, invisibles al ojo desnudo. Son de vidrio, son de metal, son de carbono. Son perlas diminutas, lisas, brillantes, eternas. Son increíblemente duras. Resisten el ácido, resisten el tiempo. Si disolvieras una roca sedimentaria de nuestra época, dentro de 100 millones de años, encontrarías millones de estas esferas perfectas. Serían la prueba innegable de que algo aquí sabía cómo jugar con el fuego a escala industrial. Ahora la pregunta fascinante. ¿Hemos encontrado estas esferas en el pasado profundo? La respuesta es compleja y misteriosa. Sí, las hemos encontrado. En la capa que marca el fin de los dinosaurios, hace 66 millones de años, encontramos esférulas. Millones de ellas. La ciencia oficial nos da una explicación natural y probablemente correcta. Fue el asteroide. El impacto del gran asteroide en Chicxulub
fue tan violento que vaporizó la roca. La roca fundida salió disparada a la atmósfera, se convirtió en gotas de vidrio y llovió sobre todo el planeta. Son esférulas de impacto, tectitas, pero ¿y si no todas las esferas son de asteroides? ¿Y si, en alguna capa perdida, hay esferas que no son de vidrio o de roca, sino de aleaciones metálicas refinadas? ¿Esferas de titanio? ¿Esferas de aluminio puro? ¿Esferas de oro? El oro no forma esferas naturalmente. El oro forma pepitas, vetas, copos irregulares. Si encuentras una esfera microscópica de oro perfecto en una roca de hace 300 millones de años, tienes un problema o un descubrimiento. Significa que alguien fundió ese oro, alguien lo procesó. Hasta ahora no hemos encontrado la pistola humeante definitiva. O quizás sí, y está guardada en el cajón de anomalías inexplicables de algún museo, etiquetada como polvo cósmico. Porque el espacio también nos manda esferas. Los micrometeoritos son esferas. Distinguir entre una esfera industrial antigua y una esfera espacial es un trabajo de detectives que requiere microscopios electrónicos y paciencia infinita. Requiere mirar grano por grano. Y la Tierra tiene demasiados granos. Siente la inmensidad de esta búsqueda. Es como buscar una aguja en un pajar, pero la aguja es microscópica y el pajar es del tamaño de un continente y está hecho de piedra. La mayoría de las rocas nunca son analizadas. Caminamos sobre ellas. Construimos sobre ellas. Podría haber una capa llena de estas tecnofirmas justo debajo de tus pies, a 100 metros de profundidad. Y nunca lo sabríamos. El misterio está seguro gracias a la vastedad del volumen de la Tierra. La Tierra es demasiado grande para ser explorada completamente. Es un libro con 1.000 millones de páginas, y nosotros solo hemos leído 3 párrafos al azar. Pero hay más anomalías que buscar. Hablemos de los elementos raros. La industria hace algo que la naturaleza no hace: concentra lo raro. En la naturaleza, los elementos como el platino, el rodio, el neodimio, están dispersos. Están diluidos en la corteza terrestre en concentraciones ridículas, de partes por billón. Pero una civilización tecnológica necesita estos metales. Los minamos, los refinamos, los juntamos en lingotes, los ponemos en baterías, en pantallas, en catalizadores. Creamos bolsas de concentración artificial. Cuando nuestra civilización se corroa y desaparezca, esos metales no desaparecerán. Se dispersarán, sí, pero dejarán una señal química extraña. Un pico en el gráfico. Imagina a un geólogo del 1900 futuro analizando una capa de roca que corresponde a nuestro siglo XXI. Verá un nivel de fondo normal de roca. Y de repente, ¡bip! Un pico masivo de elementos de tierras raras. Un pico de litio. Un pico de lantano. No hay volcán que haga eso. No hay río que haga eso. Es una firma de minería y manufactura. Ahora, miremos al pasado. ¿Hay picos inexplicables en la historia geológica? Los hay. Hay momentos en la historia de la Tierra donde el océano se llenó repentinamente de elementos extraños. Eventos anóxicos. Eventos de enriquecimiento de metales. Generalmente los explicamos con supervolcanes o erosión masiva de montañas. Y probablemente sea verdad. La navaja de Ockham nos dice que la explicación más simple suele ser la correcta. Los volcanes son poderosos. Pero la hipótesis siluriana nos susurra una duda razonable al oído. ¿Podría uno de esos eventos volcánicos estar ocultando o confundirse con una era industrial breve y frenética? ¿Cómo distinguimos el humo de 1000 volcanes del humo de 1000 millones de chimeneas si han pasado 50 millones de años? A nivel químico,
el rastro puede ser inquietantemente similar. Y luego está el legado más extraño de todos: los nuevos minerales. Los humanos hemos creado sustancias que nunca existieron antes en el universo. Cristales sintéticos, aleaciones cerámicas y plásticos. El plástico es polímero. Cadenas de carbono. Con el calor y la presión de la geología, el plástico no desaparece del todo. Se cocina, se convierte en algo nuevo. Los geólogos ya han acuñado un término para esto: plastiglomerado. Rocas formadas por arena, conchas y plástico fundido. Ya existen en las playas de Hawái. Dentro de 100 millones de años, ese plástico podría convertirse en diamantes extraños, o en una capa de hidrocarburos con una firma isotópica que no corresponde a ningún alga ni a ningún helecho. Sería un petróleo artificial. Si encontráramos una veta de ese material en el 1900 carbonífero, ¿sabríamos reconocerlo? ¿O pensaríamos que es simplemente un tipo raro de carbón? La belleza de las esferas imposibles y de los minerales sintéticos reside en su silencio. Son testigos mudos. No tienen caras, no tienen lenguaje, no nos cuentan la historia de sus creadores, no nos dicen si fueron amables o crueles, si amaban la música o si temían a la oscuridad. Solo nos dicen: hubo orden aquí, hubo intención aquí, hubo fuego controlado aquí. Es un mensaje binario: sí o no. Y hasta ahora, el mensaje de las rocas antiguas parece ser no. O quizás no lo hemos encontrado todavía. Pero hay algo relajante en pensar en estas esferas diminutas durmiendo en la oscuridad de la roca profunda. Son como semillas de memoria que nunca germinarán. Están atrapadas en la matriz de silicato, presionadas por toneladas de montaña. Están en paz absoluta. Su viaje terminó. Fueron creadas en el fuego de una fundición olvidada. Volaron por el aire de un mundo que ya no existe. Cayeron al fondo de un océano que se secó hace eones. Y ahora descansan. Son las joyas ocultas del planeta. Nadie las molesta. Nadie las busca, excepto en nuestra imaginación. Siente la textura de lo microscópico. A veces nuestros problemas nos parecen enormes, montañas insuperables. Pero si cambias el foco, si haces zoom hacia adentro, todo se disuelve en átomos, en esferas, en polvo. La realidad es granular. Y en lo pequeño hay perfección. Una de esas esférulas antiguas es un objeto perfecto. Lisa, redonda, completa, ha sobrevivido al caos de la historia manteniéndose pequeña y dura. Quizás esa es la lección para nosotros esta noche. Para sobrevivir al tiempo hay que ser humilde, hay que ser pequeño, hay que ser compacto. Las grandes estructuras caen, las grandes ambiciones se desmoronan, pero lo pequeño perdura, el polvo perdura. Imagina que tu propia conciencia se encoge. Te haces pequeño, más pequeño que tu habitación, más pequeño que tu cuerpo. Te conviertes en un punto de conciencia diminuto, una esfera perfecta de atención. Y en esa pequeñez eres indestructible. El ruido del mundo te pasa por encima sin tocarte. Las preocupaciones son demasiado grandes para agarrarte. Eres una perla en el océano del tiempo. Te hundes suavemente hacia el fondo, hacia el sedimento del sueño. Allí, en la oscuridad, te cubrirá el manto cálido de la noche. Te cubrirá la calma. Serás una anomalía preciosa guardada en el silencio. Nadie te encontrará hasta la mañana. Y eso es exactamente lo que quieres. Estar escondido. Estar seguro. Ser una esfera imposible de paz en un mundo ruidoso. Hemos caminado por las ruinas erosionadas de la geología
y hemos tamizado el polvo microscópico en busca de esferas perfectas. Pero hay una huella que es aún más sutil, más silenciosa y, paradójicamente, más duradera que cualquier piedra tallada o cualquier aleación de metal. Es una huella que no se puede ver con los ojos, ni tocar con las manos. Es una huella escrita en el corazón mismo de la materia. Es la firma del átomo roto. Cuando una civilización alcanza la madurez tecnológica, inevitablemente descubre el fuego primordial del universo. Descubre que la materia es energía condensada y aprende a liberar esa energía. Nosotros lo hicimos en 1945. Dividimos el átomo. Y al hacerlo cambiamos la composición química de la atmósfera de nuestro planeta para siempre. Liberamos elementos que la naturaleza no había visto en miles de millones de años. Creamos fantasmas atómicos. Esta noche nos preguntamos, ¿hubo alguien más que jugara con este fuego prohibido antes que nosotros? ¿Hubo un Oppenheimer del Jurásico? ¿Hubo reactores brillando en la noche del Carbonífero? La respuesta no está en los libros de historia, sino en la vida media de los elementos. Para entender esta búsqueda, debemos entender el concepto de vida media. Es una de las ideas más poéticas y melancólicas de la física. Imagina un átomo inestable, como el uranio o el plutonio. Es un átomo que tiene demasiada energía. Está incómodo, quiere descansar, quiere convertirse en algo más estable, como el plomo. Pero no puede hacerlo de golpe, tiene que esperar. Es un proceso de azar puro. El átomo espera en la oscuridad. Puede esperar un segundo, o puede esperar 1.000.000 de años. Y de repente, sin aviso, escupe una partícula. Se relaja un poco. Cambia de identidad. La vida media es el tiempo que tarda la mitad de una pila de estos átomos en calmarse. Para algunos son segundos, para otros son eones. Esto convierte a los isótopos radiactivos en relojes perfectos. Relojes que siguen marcando la hora mucho después de que sus creadores hayan muerto. Si una civilización antigua detonó armas nucleares o tuvo accidentes en sus centrales de energía, liberó isótopos específicos. Cesio 137, estroncio 90. Estos tienen vidas cortas. Desaparecen en unos pocos siglos. Son inútiles para la hipótesis siluriana. Si alguien los usó hace 60 millones de años, ya no están. Se han convertido en ruido de fondo. Pero hay otros. Los isótopos de larga duración. El plutonio 244, el curio 247, el yodo 129. Estos son los verdaderos mensajeros del tiempo profundo. El plutonio 244 tiene una vida media de 80 millones de años. Piénsalo. 80 millones. Si hubo una guerra nuclear en la época de los dinosaurios, el plutonio 244 todavía estaría allí, susurrando débilmente en la roca, esperando a que nuestros detectores lo escucharan hoy. Buscar esta firma nuclear es como buscar un color que no debería estar ahí en una pintura antigua. La naturaleza produce radiactividad, por supuesto. El uranio es natural. El torio es natural. Pero la naturaleza sigue reglas estrictas. Produce proporciones muy específicas de estos elementos. Es una receta cósmica que no cambia. Una civilización industrial rompe esa receta. Enriquece el uranio, quema el combustible, crea proporciones antinaturales. Si encontramos una capa de roca donde la proporción de uranio 235 respecto al uranio 238 está alterada, aunque sea por una fracción de porcentaje, sabremos que no fue un volcán. Sabremos que fue una centrífuga. Sabremos que fue una mente. Hasta ahora hemos mirado, hemos escaneado las rocas y hemos encontrado algo asombroso.
algo que nos dio un vuelco al corazón. Encontraron una anomalía en Gabón, África, en un lugar llamado Oklo. Encontraron uranio empobrecido, el tipo de residuo que sale de un reactor nuclear moderno. Los científicos estaban atónitos. ¿Era esta la prueba? ¿Habíamos encontrado por fin la central eléctrica de los silurianos? Analizaron el sitio con desesperación y esperanza. Y lo que descubrieron fue aún más fascinante que una civilización perdida. Descubrieron que la naturaleza puede construir sus propios reactores. Hace 2000 millones de años, en Oklo, se dieron las condiciones perfectas. Depósitos de uranio muy ricos se saturaron de agua subterránea. El agua actuó como moderador de neutrones, igual que en nuestros reactores. Y la reacción en cadena comenzó. El suelo se calentó. El agua hirvió. El reactor natural funcionó durante cientos de miles de años, pulsando suavemente, generando calor nuclear en la soledad del Precámbrico, sin que hubiera ni una sola planta ni animal en la tierra firme para presenciarlo. Solo bacterias. Pitch 2%. El fenómeno de Oklo nos enseña una lección de humildad doble. Primero, nos dice que la tecnología no es antinatural. Es solo una extensión de lo que la física ya permite. Y segundo, nos complica la vida como detectives. Si encontramos una firma nuclear en el pasado, ¿cómo sabemos si fue una civilización o si fue otro accidente geológico como el de Oklo? La línea entre lo artificial y lo natural se vuelve borrosa en el tiempo profundo. Necesitaríamos encontrar algo que la naturaleza nunca pudiera hacer. Isótopos sintéticos que no existen en ningún proceso geológico conocido. Elementos transuránicos exóticos. Si encontráramos una traza de americio o de californio fosilizado, o sus productos de desintegración, entonces no habría duda. La naturaleza no cocina esos elementos en su cocina planetaria. Se necesitan laboratorios de alta energía. Imagina la capa de roca que nosotros, los humanos del siglo XXI, estamos dejando ahora mismo. La llamamos el Antropoceno. Desde 1945, con la prueba Trinity, y luego Hiroshima, y luego las miles de pruebas nucleares en el Pacífico, en Nevada, en Siberia, hemos cubierto el planeta entero con una capa muy fina de polvo radiactivo. Está en el hielo de la Antártida. Está en el fondo del mar. Está en los anillos de los árboles. Dentro de 100 millones de años, esa capa será detectable. Será una línea delgada y nítida. Un pico repentino de radiación que aparece de la nada y desaparece poco después. Los geólogos del futuro la mirarán y dirán: aquí pasó algo. En este breve milímetro de roca, el mundo ardió. Esa es nuestra firma. Ese es nuestro autógrafo en el libro de la Tierra. Pero, ¿qué pasa si la civilización anterior fue más inteligente que nosotros? ¿Qué pasa si fueron más limpios? Quizás no detonaron bombas. Quizás no tuvieron accidentes como Chernóbil. Quizás usaron energía de fusión limpia. O energía solar. Una civilización verdaderamente avanzada y sostenible sería invisible químicamente. La hipótesis siluriana tiene una ironía cruel. Cuanto más éxito tiene una civilización, menos huellas deja. Una civilización que vive en armonía con su planeta, que recicla todo, que no contamina, es una civilización fantasma. Solo las civilizaciones sucias, ruidosas y destructivas como la nuestra, dejan cicatrices fáciles de leer. Si no encontramos nada en el pasado, podría significar dos cosas. O no hubo nadie, o fueron tan perfectos que pasaron por la tierra sin herirla. Fueron como viajeros que no dejan basura en el bosque.
Hablemos ahora de los monumentos involuntarios. Hablemos de la basura nuclear. Nosotros estamos construyendo tumbas. En Finlandia, en Onkalo, estamos excavando túneles profundos en el granito sólido para enterrar nuestros residuos de alto nivel. Son lugares diseñados para durar 100.000 años. Ponemos carteles de advertencia. No cavar aquí. Peligro. Pero en 100.000 años, los idiomas habrán cambiado. Los símbolos habrán perdido su significado. Si hubo una civilización anterior, quizás ellos también tuvieron su Onkalo. Quizás, en algún lugar profundo de la corteza, debajo de una montaña anodina, hay una cámara sellada. Una cámara llena de contenedores de plomo y cerámica corroídos. Si un minero del futuro perforara allí por accidente, se encontraría con una sorpresa desagradable. Una fuente de calor y radiación anómala. Un legado envenenado. Pero incluso la basura nuclear muere. Esa es la belleza de la desintegración. La radiación es, en esencia, una energía que se está gastando. Es un fuego que se está apagando. Con el tiempo suficiente, todo el uranio se convierte en plomo. El plomo es estable. El plomo es seguro. Es un metal pesado, gris, aburrido y tranquilo. El destino final de toda furia nuclear es el silencio del plomo. Si hubo reactores hace 60 millones de años, hoy son solo vetas de plomo inusuales. Peligro ha pasado. La Tierra tiene la paciencia suficiente para esperar a que el veneno se convierta en piedra inerte. El tiempo cura literalmente todas las heridas, incluso las heridas atómicas. Siente la tranquilidad de esa transformación. A veces tememos a la tecnología, tememos a lo que hemos desatado, pero la geología nos dice que el planeta puede manejarlo. El planeta es grande y tiene mucho tiempo. Absorberá la radiación, la diluirá en sus océanos, la enterrará en su manto y finalmente la apagará. La Tierra es un sistema de amortiguación infinito. Cualquier firma nuclear que busquemos es solo un eco tenue, un susurro que apenas se distingue del ruido de fondo del universo. Estamos buscando fantasmas de calor en un mundo frío. Visualiza los isótopos en la roca profunda bajo tu cama. Son como pequeñas velas que se han ido apagando una a lo largo de los milenios. Ahora todo está oscuro, todo está fresco. La roca es segura. No hay reactores antiguos zumbando debajo de ti. Si los hubo, ya se han dormido. La física nuclear, que parece tan violenta y rápida en una explosión, se vuelve lenta y pacífica en la escala geológica. Es solo otra forma de cambio. De inestable a estable. De ansioso a calmado. Tú también estás haciendo ese viaje esta noche. Estás pasando de un estado de alta energía, el día, la vigilia, la actividad, a un estado de baja energía, el sueño, el reposo. Te estás estabilizando. Tu vida media de vigilia ha terminado por hoy. Ahora toca desintegrar el cansancio. Ahora toca convertirse en plomo. Pesado, quieto, estable. Deja que la idea de la radiación invisible te sirva de arrullo. Es una energía que se disipa. Siente cómo tu propia energía se disipa en el colchón. Irradias calor hacia las sábanas. Te enfrías suavemente. Te vuelves menos reactivo. El mundo exterior puede seguir lanzando neutrones de preocupación, pero tú ya no reaccionas. Tu núcleo está blindado. Has bajado las barras de control. La reacción en cadena de tus pensamientos se detiene. El reactor de la mente se apaga. Queda solo el calor residual, agradable y seguro. Queda el silencio de la roca profunda. La firma de tu día ha quedado escrita y ahora se desvanece en la historia geológica de tu vida. Duerme en la seguridad de un planeta que sabe cómo apagar todos los fuegos.
Hemos excavado en la Tierra buscando metales y hemos escuchado el susurro de los isótopos radiactivos. Pero hay un testigo más, uno que es omnipresente, invisible y esencial para la vida. Un testigo que entra y sale de tus pulmones en este preciso instante. El aire, la atmósfera. Solemos pensar que el aire es etéreo, que el viento se lleva las palabras y los hechos. Pero el aire tiene peso, el aire tiene memoria. Y lo más importante, el aire se convierte en piedra. Cuando respiras tomas oxígeno y liberas dióxido de carbono. Las plantas hacen lo contrario. Los océanos absorben gases y los convierten en conchas de carbonato. El ciclo del carbono es la respiración lenta de la Tierra. Y a veces, en la historia profunda, esa respiración se acelera. A veces la Tierra jadea. A veces tiene fiebre. Esta noche vamos a buscar la fiebre en el registro geológico. Vamos a buscar el pico de carbono. Porque una civilización industrial, por definición, es una máquina que come energía y exhala residuos. Y el residuo más común, el más inevitable de todos los motores térmicos, es el carbono. Si hubo una civilización avanzada hace 50 millones de años, y si esa civilización necesitó energía, es muy probable que quemara algo. Madera, carbón, petróleo, gas. Estos combustibles son carbono orgánico. Son restos de vida antigua. Y la vida tiene una preferencia química muy sutil, una firma secreta que los geólogos pueden leer eones después. Hablemos de isótopos de nuevo, pero esta vez de una manera más suave. El carbono viene en dos sabores principales. El carbono 12, que es ligero, y el carbono 13, que es un poco más pesado. A la vida, a las plantas, a las algas, les gusta el carbono 12. Es más fácil de mover, más fácil de usar para construir hojas y tallos. Es el carbono perezoso. Por lo tanto, los seres vivos y los combustibles, fósiles hechos de ellos, están llenos de carbono 12. Los volcanes, en cambio, escupen carbono del manto terrestre, que es una mezcla más pesada, rica en carbono 13. Aquí está la clave del misterio. Si un volcán gigante entra en erupción y llena el cielo de humo, la proporción de carbono en la atmósfera cambia de una manera específica. Pero si una civilización quema millones de toneladas de carbón y petróleo, que son plantas muertas, inunda la atmósfera con carbono 12 ligero, diluye el aire, cambia la música química de la atmósfera. Esto se llama el efecto Suez. Y es una huella dactilar que dura para siempre, porque ese aire rico en carbono 12 es absorbido por el mar. Los pequeños animales marinos, los foraminíferos, construyen sus caparazones microscópicos con ese carbono. Cuando mueren, caen al fondo y se convierten en piedra caliza. 50 millones de años después, podemos tomar esa piedra, disolverla y leer la firma. Podemos saber qué tipo de humo había en el aire el día que ese animalito murió. Ahora, viajemos al pasado, a un momento muy específico. Viajemos al límite entre el Paleoceno y el Eoceno. Hace 56 millones de años. Lo llaman el PEDM, máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. En los gráficos geológicos es una línea vertical, un pico agudo. De repente, en un parpadeo geológico, apenas unos miles de años, la temperatura de la Tierra se disparó. Subió 5, tal vez 8 grados centígrados. El mundo cambió de color. El hielo de los polos se derritió por completo. El océano Ártico, que hoy es un desierto de hielo blanco y oscuro, se convirtió en una bañera de agua tibia, a 23 grados de temperatura. Imagina un Ártico tropical. Imagina cocodrilos nadando en las costas de Groenlandia. Imagina palmeras creciendo en la Antártida.
Imagina bosques de secuoyas gigantes, donde hoy solo hay tundra congelada. Fue un mundo invernadero, un mundo exuberante, húmedo, sofocante y tormentoso. Y la causa de este calentamiento masivo fue una inyección brutal de carbono en la atmósfera. Billones de toneladas de carbono aparecieron de la nada. Y cuando analizamos la firma isotópica de ese carbono, sorpresa, es carbono 12, es carbono orgánico. No fue un volcán normal, fue algo que quemó vida antigua. Fue exactamente la misma firma que nosotros, la humanidad industrial, estamos dejando hoy. Si pusieras el gráfico del PTM y el gráfico del Antropoceno uno al lado del otro, se verían inquietantemente similares. Ambos son picos verticales de carbono ligero, seguidos de un calentamiento global rápido. ¿Significa esto que encontramos a los silurianos? ¿Significa que hace 56 millones de años una civilización global encendió sus motores y cambió el clima? Es una posibilidad tentadora. Encaja con los datos. Explica la rapidez. Explica el mini-numechen, isótopo. Podemos imaginar ciudades de cristal en la Antártida, puertos en el norte de Canadá, una red de comercio global que devoró los recursos fósiles del Cretácico y calentó el planeta antes de colapsar o trascender. Pero la Tierra es compleja y siempre tiene una coartada. Los geólogos tienen explicaciones naturales para el PTM, explicaciones que no requieren ciudades ni máquinas, pero que son igual de dramáticas. Una teoría dice que fueron los hidratos de metano. El metano es hielo que arde. Se acumula en el fondo del mar, bajo presión. Es materia orgánica podrida, llena de carbono 12. Quizás un pequeño calentamiento o un terremoto submarino desestabilizó estos depósitos. El mar habría empezado a burbujear. Gigantescas erupciones de gas metano habrían salido del océano, incendiando la atmósfera, creando un efecto invernadero desbocado. Otra teoría habla de incendios forestales globales, o de magma volcánico cocinando depósitos de carbón, subterráneos, una parrilla planetaria. No podemos estar seguros. La pistola humeante química es idéntica para un coche que quema gasolina que para un volcán que quema un depósito de turba. El carbono no tiene lealtad. El carbono no recuerda si fue quemado por un motor o por lava. Solo recuerda que fue quemado. Pero hay una belleza extraña en este evento, sea artificial o natural. Nos muestra la capacidad de recuperación del planeta. El PTM duró unos 150.000 años. Para nosotros es una eternidad. Para la Tierra es una siesta. Durante ese tiempo, el planeta tuvo fiebre. Sudó. La biosfera se adaptó. Los mamíferos se hicieron más pequeños para disipar el calor. Los insectos comieron más hojas. Pero luego, la fiebre bajó. El pico de carbono terminó. ¿Cómo se curó la Tierra? No fue con tecnología. No fue con máquinas de captura de carbono. Fue con paciencia y con rocas. La lluvia, cargada de ácido carbónico, cayó sobre las montañas. Disolvió los silicatos. Esa reacción química atrapó el carbono del aire y lo llevó al mar. En el mar, el plancton usó ese carbono para hacer más conchas. Y cuando el plancton murió, cayó al fondo. Capa tras capa de nieve marina blanca. Esas capas hoy son los acantilados blancos de Dover. Son las grandes formaciones de caliza de Europa y América. Esas rocas blancas son el cielo fosilizado del Eoceno. Son el carbono que causó la fiebre, ahora atrapado, seguro, sólido, convertido en paisaje. La Tierra limpió su propio desorden. Tomó el exceso de humo y lo convirtió en tiza. Tardó 100.000 años, pero lo hizo. El termostato del planeta funciona. Es lento, dolorosamente lento para una vida humana, pero es inexorable.
Siente la pesadez de la atmósfera en tu habitación. El aire que respiras ahora es el legado de esos ciclos. Es un aire fresco, equilibrado, resultado de millones de años de ingeniería planetaria automática. Saber que la Tierra ha pasado por esto antes, que ha sobrevivido a picos de calor extremos, que ha visto los polos verdes y los océanos calientes y que ha vuelto al equilibrio, es un pensamiento reconfortante para dormir. El planeta es robusto. El sistema se corrige a sí mismo. Si hubo una civilización antes y si calentaron el mundo, la Tierra perdonó su error. La Tierra absorbió su humo y lo convirtió en el suelo que pisamos. Absorbió su arrogancia térmica y la convirtió en piedra fría. Imagina esa jungla ártica de hace 56 millones de años. Cierra los ojos y visualiza la oscuridad polar, no fría y blanca, sino cálida y húmeda. 6 meses de noche, pero una noche suave, con olor a magnolia y helecho. El sonido de la lluvia tibia cayendo sobre hojas gigantes. El zumbido de insectos antiguos. No hay hielo, no hay nieve, solo vida respirando en la oscuridad cálida. Es un sueño de la Tierra, un recuerdo febril guardado en los isótopos. Quizás alguien caminó bajo esos árboles imposibles. Quizás alguien miró esa noche sin estrellas, nublada por el vapor, y se preguntó si el calor terminaría alguna vez. Y terminó. El frescor volvió. El hielo volvió. Todo pasa. Incluso las catástrofes climáticas pasan. Tú también eres parte de este ciclo de carbono. Cada vez que exhalas, estás liberando una pequeña cantidad de carbono 12. Estás contribuyendo infinitesimalmente a la atmósfera. Pero tu contribución es natural. Es parte del flujo. No eres una máquina. Eres biología. Eres el método que tiene el universo para procesar energía y convertirla en pensamiento, y luego en calor. Siente cómo el calor sale de tu cuerpo y calienta las sábanas. Ese es tu propio máximo térmico personal. Es una burbuja de calor segura, controlada. No necesitas enfriar el planeta esta noche. Solo necesitas enfriar tu mente. Deja que la imagen de los acantilados de tiza blanca te calme. Son montañas hechas de tiempo y de aire capturado. Son monumentos al silencio que viene después de la fiebre. Son blancos, puros, quietos. Representan el final de la turbulencia. Todo el ruido, todo el humo, toda la actividad frenética del PETMI terminó en esa quietud blanca. Tu día también terminará así. Todo el ruido de hoy, todas las preocupaciones que quemaste, se asentarán, caerán al fondo de tu mente, se convertirán en sedimento, se convertirán en calma. Confía en el ciclo de limpieza. Confía en que tu sistema interno sabe cómo disolver el estrés y convertirlo en descanso. Igual que la Tierra sabe cómo disolver el carbono y convertirlo en piedra. El pico ha pasado. La fiebre del día ha bajado. Ahora viene el enfriamiento. Ahora viene la larga, lenta y reparadora noche de la geología personal. Duerme en la certeza de que el equilibrio siempre vuelve. Hemos explorado la química, la física nuclear y la atmósfera. Pero hay una pregunta que sigue flotando en el aire. Una pregunta visceral y humana. ¿Dónde están los cuerpos? Si hubo una civilización avanzada, seguramente hubo miles de millones de individuos. Seres que vivieron, amaron, trabajaron y murieron. Nuestra propia civilización ha llenado la Tierra de cementerios. Hemos dejado miles de millones de esqueletos enterrados en filas ordenadas. La lógica nos dice que deberíamos haber encontrado algo. Un fémur extraño. Un cráneo con una capacidad cerebral inusual. Un dedo fosilizado sosteniendo una herramienta. La imagen cinematográfica de la arqueología
nos ha condicionado a esperar el momento de la verdad. El descubrimiento de una estatua de la libertad asomando en una playa, o un reloj de pulsera incrustado en el carbón. Pero esta noche debemos ajustar nuestras expectativas a la realidad brutal y eficiente de la biología. Luhmann: Tierra no guarda a sus muertos. La Tierra recicla a sus muertos. Convertirse en fósil no es la norma. Es un milagro estadístico. Es una anomalía. Es ganar la lotería cósmica contra probabilidades de millones a 1. De todos los seres vivos que han caminado, nadado o volado sobre este planeta desde el principio de los tiempos, más del 99.9% ha desaparecido por completo, sin dejar ni un rastro, sin dejar ni un átomo en su sitio original. El silencio de los fósiles no es una prueba de ausencia, es la prueba de la eficiencia del sistema de reciclaje planetario. Para entender lo difícil que es dejar un esqueleto, imagina el destino de un animal salvaje que muere en el bosque hoy. Un ciervo, por ejemplo, cae sobre el musgo. En cuestión de horas llegan los carroñeros, lobos, buitres, insectos. Desmembran el cuerpo, esparcen los huesos. Luego llegan las bacterias y los hongos. Comienzan a disolver el calcio, comienzan a comerse el colágeno. Luego llega el clima. La lluvia ácida disuelve el hueso restante. El sol lo blanquea y lo agrieta. El viento lo convierte en polvo. En unos pocos años no queda nada. El ciervo ha vuelto a ser hierba, aire y tierra. Para que ese ciervo se convierta en un fósil, tendría que morir en un lugar muy específico. Tendría que caer en un pantano anóxico, sin oxígeno, o ser enterrado instantáneamente por una avalancha de lodo volcánico, o hundirse en el fondo de un lago muy tranquilo y ser cubierto rápidamente por sedimentos finos antes de que las bacterias pudieran hacer su trabajo. Ahora aplica esto a una civilización. ¿Dónde construimos nuestras ciudades? ¿Dónde vive la gente? Generalmente no vivimos en pantanos. No vivimos en el fondo de lagos tranquilos. Vivimos en costas. Vivimos en llanuras secas. Vivimos en lugares con mucha erosión y actividad. Si una civilización antigua fue parecida a nosotros, sus cuerpos habrían sido enterrados en suelo normal, expuestos a la lluvia y a las raíces de los árboles. Sus cementerios se habrían disuelto hace eones. Incluso si practicaban el entierro, el suelo es un medio activo. Se mueve, se agita. Un esqueleto enterrado hace 60 millones de años habría sido aplastado por el peso de los sedimentos posteriores, destrozado por terremotos, disuelto por aguas subterráneas ácidas o subducido en el manto. Pensemos en los números. Sabemos que los dinosaurios dominaron la Tierra durante 150 millones de años. Eran enormes, eran millones. Y sin embargo, si juntáramos todos los esqueletos completos de Tiranosaurio Rex que hemos encontrado en toda la historia de la paleontología, cabrían en un autobús escolar. Apenas tenemos unas pocas docenas de buenos ejemplares. De 150 millones de años de historia. Imagina una civilización que duró solo 100.000 años, un parpadeo comparado con los dinosaurios. Probabilidad de encontrar uno de sus esqueletos es prácticamente cero. Es como buscar un grano de arena específico en el Sahara, pero un grano de arena que se disuelve si lo miras mal. Pero, ¿y sus tecnofósiles? ¿Sus máquinas? ¿Sus cosas? Los huesos son frágiles, pero ¿qué pasa con sus coches, sus botellas, sus ordenadores? Aquí entramos en la ciencia de la descomposición de materiales. El plástico, nuestro material omnipresente, parece eterno porque tarda 500 años en degradarse en el océano.
Pero 500 años no es nada. En el tiempo geológico, 500 años es un microsegundo. El plástico es, en esencia, petróleo refinado. Son cadenas de hidrocarburos. Con calor, presión y bacterias, el plástico quiere volver a ser petróleo. Si enterraras un iPhone en el Cretácico, la batería de litio se corroería y explotaría en las primeras décadas, liberando ácidos que disolverían el metal cercano. La pantalla de vidrio se rompería por la presión de la tierra acumulada encima. El cuerpo de aluminio se oxidaría hasta convertirse en polvo blanco, óxido de aluminio, y se mezclaría con la arcilla. El plástico de los circuitos se cocinaría hasta convertirse en una mancha negra de carbono. En 1 millón de años, tu iPhone sería una pequeña concreción de minerales extraños en una roca. No tendría forma de teléfono. No tendría manzana mordida. Sería solo una piedra rara. ¿Y el vidrio? El vidrio es arena fundida. Sílice. Es muy estable químicamente, pero es mecánicamente frágil. La tierra se mueve. Las capas de roca se comprimen y se estiran. Cualquier objeto de vidrio, por grueso que fuera, sería molido hasta convertirse en polvo de sílice. Volvería a ser arena. ¿Y la cerámica? La cerámica es quizás nuestra mejor apuesta. Los fragmentos de vasijas romanas sobreviven miles de años. Si los silurianos hicieron tazas de café de cerámica cocida a alta temperatura, esos fragmentos podrían sobrevivir. Pero serían fragmentos. Trozos pequeños, erosionados, redondeados por el agua como guijarros de playa. ¿Reconocerías un trozo de cerámica de hace 50 millones de años si lo encontraras en la orilla de un río? ¿O pensarías que es solo una piedra plana y extraña? Probablemente lo tirarías al agua para hacerlo rebotar. La erosión nos roba el contexto. Sin la forma completa, el material pierde su significado. Hablemos de la ilusión del progreso. A menudo asumimos que una civilización avanzada debe ser masiva. Debe construir rascacielos de kilómetros de altura y cubrir el planeta de asfalto. Pero, ¿y si el progreso real es volverse más ligero? ¿Y si una civilización realmente inteligente deja de construir pirámides y empieza a construir biotecnología? ¿Y si sus casas se cultivan en lugar de construirse y se biodegradan cuando ya no se usan? ¿Y si su Internet no usa cables de fibra óptica, sino ondas en el aire y receptores biológicos? Una civilización así sería invisible para la arqueología. Sería una civilización de bajo impacto. Cuanto más avanzada es una tecnología, más se parece a la magia, y también más se parece a la naturaleza. Quizás no encontramos sus máquinas porque sus máquinas eran verdes y suaves. Quizás sus ciudades eran bosques. Esta idea del silencio de los fósiles también se aplica a nuestra propia especie. Los humanos modernos hemos existido durante 300.000 años. Pero durante los primeros 290.000 años fuimos cazadores-recolectores nómadas. Usábamos madera, pieles, huesos y piedra. Si no fuera por las puntas de flecha de sílex, piedra, no sabríamos casi nada de esa inmensa extensión de tiempo. La madera se pudre, las pieles se deshacen. Las historias orales se las lleva el viento. Somos una especie con amnesia. Hemos olvidado el 90% de nuestra propia historia, porque nuestros antepasados no construyeron en piedra monumental. Si hubo una civilización industrial breve antes que nosotros, digamos de solo 500 años de duración, como la nuestra hasta ahora, atrapada entre dos eras de hielo, su ventana de oportunidad para dejar un fósil habría sido minúscula. Podrían haber surgido, inventado la máquina de vapor, descubierto el átomo y desaparecido, todo en un estrato de roca de 1 milímetro de espesor que luego fue erosionado por un glaciar.
siente la paz de este vacío. A veces nos aterra la idea de ser olvidados. Queremos dejar una marca, pero la Tierra nos enseña que no dejar marca es lo natural. El planeta es un palimpsesto, un pergamino que se raspa y se vuelve a escribir una y otra vez. El texto anterior debe borrarse para que se pueda escribir el nuevo. Si encontráramos fósiles de ciudades antiguas por todas partes, significaría que la Tierra está llena, que no hay espacio para nosotros. Pero el registro fósil está mayormente vacío. Hay mucho espacio en blanco. Es un lienzo limpio. Ese silencio es una invitación. Significa que nuestro tiempo aquí es único, aunque sea temporal. Significa que el escenario está despejado para nuestra actuación. Visualiza la roca profunda bajo tu ciudad. Hay capas y capas de oscuridad comprimida. En esas capas no hay gritos, no hay guerras, no hay tráfico. Solo hay minerales descansando. Si hubo huesos allí alguna vez, ahora son fosfato que fertiliza las plantas de la superficie. Los átomos de los antiguos habitantes han subido por las raíces de los árboles y ahora están en las hojas que dan sombra a tu calle. No han desaparecido, se han transformado. La vida es un flujo continuo de materia que toma formas temporales. Un día eres un dinosaurio, al siguiente eres petróleo, al siguiente eres plástico, al siguiente eres bacteria. La forma se pierde, pero la sustancia permanece. El silencio de los fósiles es también un silencio auditivo. Imagina el mundo hace 60 millones de años, después de la extinción, pero antes del surgimiento de los grandes mamíferos. El mundo se estaba recuperando. Los bosques crecían sobre las ruinas, si las hubo. El viento soplaba a través de estructuras que se desmoronaban, silbando en ventanas vacías hasta que las ventanas dejaron de existir. Y luego, solo el sonido de los pájaros. Millones de años de canto de pájaros y lluvia. Ese silencio curó al planeta. Ese silencio borró las cicatrices. La ausencia de evidencia es el resultado de esa larga terapia de silencio geológico. Tú también puedes aprender de este silencio. No necesitas aferrarte a tus recuerdos físicos. No necesitas que cada momento de tu vida quede grabado en piedra. La mayoría de tus días, como la mayoría de las eras geológicas, pasarán sin dejar un fósil. Y eso está bien. Los días vacíos, los días tranquilos donde no pasa nada histórico, son los que forman el estrato base de tu paz. No tienes que ser un monumento constante. Puedes ser simplemente vida blanda, que no deja rastro. Puedes ser efímero. La presión por ser alguien se disuelve cuando te das cuenta de que ni siquiera las civilizaciones enteras consiguen ser alguien para siempre. La Tierra nos iguala a todos en el silencio final. Acurrúcate en la idea de que eres biología, no geología. Tus huesos son duros ahora, pero están hechos para servirte a ti, no a un arqueólogo del futuro. Están hechos para sostenerte mientras duermes, no para sostener un museo. Disfruta de tu impermanencia. Ser impermanente significa que eres flexible, que estás vivo, que puedes cambiar. Las piedras son eternas, pero las piedras no sueñan. Tú sueñas porque eres frágil. Sueñas porque vas a desaparecer. Y en esa fragilidad reside tu belleza y tu capacidad de sentir este momento. El registro fósil está callado para que tú puedas dormir sin el ruido de los fantasmas. Es una habitación tranquila que la historia ha preparado para ti. Nadie te vigila desde el pasado. Estás solo, en el buen sentido. Estás libre. Descansa en el silencio de los millones de años que no dicen nada.
Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el tiempo profundo. Hemos viajado mentalmente a través de millones de años. Hemos visto cómo las montañas se disuelven como azúcar bajo la lluvia. Hemos buscado esferas de vidrio en el barro y hemos escuchado el eco de átomos que se rompen en la oscuridad. Hemos contemplado la posibilidad vertiginosa de que no seamos los primeros, de que nuestra civilización sea solo un capítulo más en una novela muy larga que la Tierra está escribiendo lentamente. Al principio, esta idea puede parecer inquietante. Nos han enseñado a creer que somos el pináculo de la evolución, los dueños legítimos del planeta, el destino final de la biología. Descubrir que podríamos ser solo una iteración más, un simple turno de guardia en la historia del mundo, puede sentirse como una pérdida de estatus. Pero esta noche, quiero invitarte a ver esta realidad desde una perspectiva diferente. Una perspectiva que trae una paz profunda. Si no somos los dueños de la Tierra, entonces no tenemos la carga de ser sus salvadores eternos, ni sus arquitectos definitivos. Si no somos los dueños, entonces somos algo mucho más interesante y relajado. Somos los inquilinos. Somos los huéspedes de un hotel planetario de 5.000 millones de estrellas. Y este hotel es magnífico, es robusto, es antiguo y sabe perfectamente cómo cuidar de sus ocupantes, siempre y cuando respetemos las normas de la casa. Imagina la Tierra como una casa solariega inmensa, construida en la mejor parcela de la Vía Láctea, a la distancia justa de la chimenea solar para no quemarse ni congelarse. Esta casa ha estado aquí durante 4.500 millones de años. Nosotros acabamos de llegar. Hemos dejado las maletas en el vestíbulo hace apenas unos segundos geológicos. Miramos las paredes y vemos que están pintadas con estratos de colores. Vemos los muebles, las montañas, los océanos, los bosques, y nos parecen eternos. Pero si miramos con atención, vemos las marcas de los inquilinos anteriores. Vemos los rasguños en el suelo que dejaron los glaciares. Vemos el desgaste en el umbral de la puerta que dejaron los dinosaurios al entrar y salir durante 150 millones de años. Ellos vivieron aquí mucho más tiempo que nosotros. Criaron a sus hijos en estas habitaciones. Bebieron del mismo grifo de agua dulce. Respiraron el mismo aire reciclado. Y luego, su contrato de alquiler terminó. Se mudaron. O fueron desalojados por un asteroide. Pero la casa siguió aquí. La casa se limpió, se renovó, cambió la decoración de helechos a flores y esperó a la siguiente familia. La hipótesis siluriana nos sugiere que quizás hubo otros inquilinos intelectuales antes que nosotros. Familias que también encendieron el fuego, que también miraron por las ventanas hacia las estrellas, que también creyeron que la casa era suya. Si existieron, ahora son fantasmas amables. No nos acechan, simplemente nos han dejado el espacio libre. Han dejado las habitaciones vacías para que nosotros podamos vivir nuestra propia historia. Siente la generosidad de ese espacio. No estamos viviendo en un lugar virgen y solitario. Estamos viviendo en un hogar lleno de memoria. El suelo que pisas está hecho de las experiencias de los que vinieron antes. El petróleo que quema nuestra civilización es la luz solar que ellos vieron, guardada en baterías líquidas bajo el suelo. Estamos siendo subsidiados por el pasado. Esta visión nos quita la presión de la eternidad. A menudo sentimos una ansiedad existencial por el futuro de la humanidad. Queremos durar para siempre. Queremos colonizar la galaxia para asegurarnos de no extinguirnos. Pero la geología nos enseña que nada en la superficie es eterno.
La condición de inquilino es, por definición, temporal. Tu contrato de alquiler biológico tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Y eso está bien. Unas vacaciones no son tristes porque terminan, son hermosas porque suceden. Tu vida y la vida de nuestra civilización es una estancia breve en el paraíso. En lugar de angustiarte por el final del contrato, disfruta de la estancia. Disfruta de las comodidades. Disfruta de la gravedad que te mantiene en la cama. Disfruta de la atmósfera que te llena los pulmones. Disfruta del escudo magnético que te protege del viento solar. Todos estos servicios están incluidos en el alquiler. No tienes que hacer nada para merecerlos. Solo tienes que estar vivo. Pensemos en el mantenimiento. A veces creemos que tenemos que salvar el planeta. Es una frase arrogante. El planeta no necesita ser salvado por nosotros. El planeta ha sobrevivido a bombardeos de meteoritos, a volcanes que cubrieron continentes enteros de lava, a congelaciones globales y a calentamientos extremos. La Tierra es dura, es resistente. Es un sistema que se autorregula con una potencia que no podemos ni imaginar. Nosotros somos frágiles. Nosotros somos los que necesitamos ser salvados. La Tierra nos está cuidando a nosotros, no al revés. La Tierra está procesando nuestros residuos, limpiando nuestra agua, regulando nuestra temperatura. Es el personal de servicio invisible y silencioso del hotel. Mientras tú duermes esta noche, billones de bacterias en el suelo están trabajando para reciclar los nutrientes. Los vientos alisios están moviendo el aire para que no se estanque. Las corrientes oceánicas están repartiendo el calor del ecuador a los polos. El hotel funciona solo. Tú puedes descansar. No eres el gerente del edificio, eres el cliente. Deja que el sistema de soporte vital haga su trabajo. Hablemos de los vecinos invisibles. No estamos solos en la casa. Compartimos las habitaciones con millones de otras especies. Ellos también son inquilinos. El pájaro que canta en la mañana, la araña que teje en la esquina, el árbol que crece en la acera. Todos tienen su propio contrato. Todos tienen derecho a estar aquí. Si hubo una civilización anterior, ellos también compartieron la casa con sus propios vecinos. Quizás tuvieron mascotas, quizás tuvieron jardines. Existe una continuidad de la vida doméstica en este planeta. La vida es una cadena ininterrumpida de ocupación. La antorcha de la consciencia se pasa de mano en mano, de garra en garra, de tentáculo en tentáculo. Nunca se apaga del todo. Incluso cuando hay grandes extinciones, cuando el hotel cierra por reformas mayores, siempre queda alguien en el sótano. Siempre queda una semilla. Siempre queda una bacteria. La vida es tenaz. Tú eres la expresión actual de esa tenacidad. Eres la llama que arde ahora mismo en la chimenea de la Tierra. Visualiza tu propia cama como una habitación dentro de una habitación, dentro de una habitación. Estás en tu cama. Tu cama está en tu casa. Tu casa está en tu ciudad. Tu ciudad está en un continente. Tu continente es una balsa de piedra flotando sobre un manto de fuego. Y esa balsa es tu verdadera casa. Siente la estabilidad de la balsa. Aunque se mueve, tectónica de placas, se mueve tan despacio que para ti es inmovilidad perfecta. La Tierra es un vehículo muy suave. No tiene baches. No tiene frenazos bruscos. Viaja por el espacio a 107.000 kilómetros por hora, pero tú no sientes ni una vibración. Es la suspensión perfecta. Es el viaje más lujoso que existe. Si los silurianos existieron, ellos vieron la misma luna que tú verás si abres la ventana. Quizás la vieron un poco más grande, un poco más brillante.
pero era la misma cara llena de cráteres. Ellos vieron el mismo sol. Ellos sintieron el mismo viento. Hay una conexión a través del tiempo que une a todos los seres inteligentes que han pisado este mundo. Es la conexión de la admiración. Todos nos hemos parado bajo el cielo y nos hemos preguntado, ¿qué es todo esto? Esa pregunta es el legado que dejamos. No son nuestros edificios, ni nuestras máquinas. Es nuestra curiosidad. La curiosidad es lo único que sobrevive al borrado geológico, porque se transmite. Se transmite en el ADN de la inteligencia. Ahora, prepárate para entregar tu turno. El día es el turno de los humanos. Es el turno del ruido, de la construcción, del pensamiento racional. Pero la noche es el turno de la geología. La noche es el turno de lo antiguo. Cuando duermes, dejas de ser un ciudadano del siglo XXI y te conviertes en una criatura biológica atemporal. Te conviertes en un vertebrado que respira. Te unes a la larga fila de durmientes que han descansado sobre esta roca durante 500 millones de años. Dinosaurios durmiendo en la selva, trilobites durmiendo en el barro, silurianos durmiendo en sus ciudades perdidas. Todos han compartido el mismo sueño, el sueño de la gravedad. Al cerrar los ojos, te unes a esa comunidad silenciosa. Deja ir la necesidad de dejar huella. Ya hemos visto que las huellas se borran, y eso es una liberación. Significa que tus errores también se borrarán, tus preocupaciones se borrarán, tus deudas se borrarán. La tierra perdona todo porque la tierra olvida todo. El olvido es la forma suprema de perdón. La roca absorbe el dolor y lo convierte en mineral. El mar absorbe las lágrimas y las convierte en sal. Todo lo que te pesa hoy, mañana será solo geología. Será solo una capa fina de sedimento en un cañón hermoso dentro de 10 millones de años. Tus problemas son solubles en el tiempo profundo. Siente cómo te vuelves transparente. Ya no eres un cuerpo sólido luchando contra el mundo. Eres un inquilino etéreo pasando una noche tranquila en una posada del camino. No tienes que arreglar el tejado. No tienes que pintar la fachada. Solo tienes que dormir. El dueño de la casa, la naturaleza, la física, el cosmos, se encarga del mantenimiento estructural. Los cimientos son profundos, las paredes son gruesas, el techo de la atmósfera es impermeable. ¿Estás seguro? La hipótesis siluriana termina no con una respuesta, sino con un sentimiento. El sentimiento de que el misterio es más cómodo que la certeza. Saber que no lo sabemos todo nos permite soñar. Nos permite imaginar que el mundo es más rico, más profundo y más extraño de lo que dicen los libros de texto. Nos permite creer en la magia de lo oculto. Quizás justo debajo de tu cama, a kilómetros de profundidad, hay un diamante sintético hecho por una mano olvidada, brillando en la oscuridad eterna. Es un secreto entre la tierra y el tiempo. Y tú estás durmiendo justo encima de ese secreto, protegido por el misterio, acunado por la historia que nadie recuerda. Buenas noches, inquilino de la tierra. Tu estancia aquí es breve, pero es sagrada. Tu cama está hecha. Tu habitación está lista. Las luces del universo se están apagando para que puedas descansar. Disfruta de la noche en este planeta viejo y amable. Mañana, el sol volverá a salir como lo ha hecho billones de veces antes, para ti y para todos los que vinieron antes que tú. Pero por ahora, solo oscuridad, solo paz, solo tiempo. Duerme.